Buenas noches. Hoy manejo del dolor con la doctora Diana Cristina Cortés. Bienvenida, Diana. Este espacio es tuyo y vamos a disfrutarlo muchísimo. Muchas gracias, Anita. Muy feliz de estar acá con todos ustedes hablando de un tema tan importante como es el manejo del dolor muscular. Yo creo que las manitos dicen mucho, no nos sintamos mal. Realmente es un problema de salud pública. Entre el 60 y el 70% de las personas en el mundo en algún momento experimentan un dolor muscular que se convierte en incapacitante, pero la buena noticia es que tenemos mucho por hacer, no estamos sin esperanza, hay mucho que podemos hacer. Bueno, me van a ir contando, porfa, si se ve bien en la pantalla. Y me escuchan perfecto. Te escuchamos bien y se ve la pantalla de Diana. Perfecto. Bueno, mi nombre es Diana Cristina Cortés García, soy la orgullosa mamá de Samuel y María Paz, dos niños de 5 añitos. Soy médica fisiatra de la Universidad de Antioquia, actualmente trabajo en el hospital Pablo Tobón Uribe y soy beauty influencer, muy feliz de estar con este proyecto tan maravilloso que se ha convertido en eso, en un proyecto y en un reto para la vida. Entonces, mezclar salud, medicina y ciencia con una empresa tan seria, tan reconocida como Pharmacy, ha sido como encontrar dos amores bonitos y esperamos crecer mucho con esta nueva manera de vivir, porque en eso se va convirtiendo. Pasa, no pasa. Bueno, quiero empezar contándoles que hay una definición internacional dada por la Organización Mundial de la Salud, donde se define el dolor como una experiencia que es sensitiva, pero también emocional, que se percibe como desagradable y que está asociada a una lesión en algún tejido, una lesión tisular que puede ser real o que puede ser potencial. ¿Cómo así que real o potencial? Si yo me quemo, si yo me chuzo, obviamente experimento una sensación desagradable, pero resulta que también hay unos estímulos que no son reales, pero potenciales, que pueden hacer que el cerebro experimente una sensación como dolorosa, no siéndola. Y vamos a ver un tricito, que eso es, por ejemplo, lo que sucede con la fibromialgia. Son cerebros que, digamos, de una manera se sensibilizan tanto al dolor que sensaciones que no deberían generar una experiencia dolorosa, sí lo hacen. Y se perciben estímulos que no deberían doler como si dolieran. Hay que tener muy claro que el dolor es una experiencia que es individual y es personal. O sea, cada uno experimenta el dolor de una manera particular y esa percepción está influenciada por la cultura, por la biología y por la sociedad. Si uno está pasando muy rico en un lugar con sus amigos, con su familia, escuchando la música que quiere y se aporrea el dedo chiquito del pie, uno tiene la capacidad de seguir disfrutando, de seguir bailando y de seguir pasando rico. Y esa experiencia de dolor no es tan caótica como cuando estamos sumidos de pronto en una tristeza, en una soledad, con una angustia, pensando reiterativamente en una idea. En ese momento en el que el cerebro está en esa condición, cualquier estímulo, por pequeñito que sea, se convierte en una sensación inmensa y de un dolor profundo. Y eso se explica porque el cerebro, cuando está en diferentes modos, por así decirlo, puede experimentar el dolor de una manera muy diferente.
Y nadie puede decir a usted le duele, a mí me duele, a usted le duele más que a mí, porque cada uno experimenta su dolor de una forma particular. El dolor es propio de cada uno y nadie siente su dolor más allá de quien lo padece, ¿cierto? Pero hay una pregunta grande y es precisamente por qué el músculo es como un blanco tan grande del dolor. O sea, por qué ciertas condiciones de la vida y ciertos momentos emocionales se concentran con tanto dolor en los músculos. Entonces, obviamente, si yo tengo un trauma, si tengo una inflamación, si de pronto en un ejercicio o en una posición inadecuada, un desgarro muscular, el músculo va a doler. Si hay posturas prolongadas, sobre todo ahora en esta era digital donde pasamos tanto tiempo al frente de pantallas y a veces ni paramos a respirar, sino que se nos pasan las horas en una misma posición. Si estamos expuestos a tareas repetitivas que implican que los músculos estén sobrecargados, pues el dolor va a ser un factor que va a aparecer con muchísima facilidad. Pero resulta que la gran mayoría de los dolores musculares no se alcanzan a explicar por estos factores. Si nos ponemos a pensar el dolor, por ejemplo, en el cuello, en los hombros, uno dice, bueno, yo no es que me esté esforzando tanto, no he hecho ejercicio, no me he aporreado, ¿por qué tengo esta sensación de cansancio, de fatiga, de pesadez y de dolor en mis músculos? Y ahí es donde viene esta palabrita que le tenemos como tanta pereza, pero que es una realidad, y es el estrés. Yo no sé qué tantas personas tengan claro a qué se refiere uno, porque es una palabra que se usa mucho en la jerga. ¿Y qué te pasa? No, muy estresado. Y tengo un dolor aquí, tengo un dolor allá. No, eso es puro estrés, pero realmente, ¿qué es el estrés? ¿Por qué los músculos duelen cuando hay estrés? Y hay una frase que para mí ha sido muy bonita y muy diciente, y es que el cuerpo grita lo que el alma calla. Nosotros somos seres tridimensionales, alma, cuerpo, espíritu, y todo lo que suceda en alguna de esas áreas tiene que tener una implicación en cómo funcionan las demás. Y el alma no tiene otra manera de interactuar con el ambiente, con el medio, sino es a través del cuerpo. Entonces ahí es donde empezamos a mirar cómo las situaciones emocionales, cómo esas situaciones de vida empiezan a hacer que mi cuerpo experimente síntomas. Pero ¿qué es el estrés? Resulta que el estrés no es tan malo. Realmente el estrés es una respuesta adaptativa y evolutiva que hemos desarrollado los seres humanos para la supervivencia. Y el estrés, al igual que el dolor, es necesario para mantenernos a salvo y mantenernos con vida. El estrés es una respuesta orgánica, fisiológica, física y emocional que pone el cuerpo en alerta ante un peligro. Puede ser real o puede ser latente. Entonces el cuerpo se prepara para la huida o para la defensa, y esto incluye unos cambios en la parte física como son la taquicardia. Entonces yo dije, bueno, yo pienso que ya se debe aplicar. Se dilatan las pupilas como buscando aumentar el campo visual, se dispone de más azúcar en la sangre para poder tener energía, se aumenta toda la cantidad de sangre que llega a los músculos y los músculos se contraen en una preparación, sea para el combate o sea para la huida. Y hay una respuesta emocional donde el cerebro se pone en un modo donde debe escoger, huyo o enfrento esta situación de peligro. Entonces resulta que si esa situación de estrés es momentánea y el peligro pasa, el cuerpo y la mente deberían volver a su nivel basal, se debería resolver toda esa respuesta y volveríamos a estar tranquilos. Pero cuando esas condiciones de amenaza se van volviendo constantes y continuas, empiezan a haber unos cambios emocionales relacionados con esa respuesta de estrés, como las alteraciones del sueño y el apetito, la irritabilidad, la tristeza, la sensación de desesperanza y la sensación de fatiga continua. Y resulta que todo eso se lo debemos a un sistema nervioso que tenemos que se llama el sistema nervioso autónomo o autonómico. Y es toda esa parte del cerebro, de la columna, la médula y los nervios que funcionan en automático, como su nombre lo dice,
que van en piloto automático, que no necesitan de la conciencia ni de la voluntad para poder funcionar y que regulan todas esas funciones. ¿Cuáles? La salivación, por ejemplo, si la pupila se contrae o se dilata, si el corazón late o no late. Yo no tengo que estar concentrada pidiéndole a mi corazón que lata 60 o 100 veces por minuto, ni pidiéndole a mis pulmones voluntariamente que hagan un intercambio de oxígeno, sino que todas esas funciones se dan en automático. Y como ven ustedes en el dibujo, es un sistema que está en todo nuestro organismo, en la piel, en los músculos, en las vísceras, en todos los tejidos del cuerpo. Hasta allá llega el sistema nervioso autónomo. Entonces, cuando uno empieza a tener situaciones de estímulo continuo y se pierde ese equilibrio, empezamos a experimentar un montón de síntomas que lo que nos están diciendo es que ese sistema autónomo no se está regulando de la forma adecuada. Y si ustedes miran esta lista que yo les pongo acá de condiciones que se pueden asociar a esto, empezamos a mirar como la migraña, la presión alta, la diabetes, la fibromialgia, la gastritis, el colon irritable, la disfunción eréctil, la vejiga hiperactiva, que es como esa sensación de tener que ir al baño a todo momento, son condiciones físicas que sí se relacionan con una disfunción de este sistema. Por eso es tan importante que cuidemos de nuestra salud mental, de nuestra salud emocional, porque todo esto va a tener una repercusión, para bien o para mal, en nuestra parte física. Por favor, preguntas, dudas, las van contando. Ahorita las leemos desde el chat, porque a veces los médicos hablamos mucho como médicos, que a veces utilizamos términos muy técnicos que se pueden prestar para malos entendidos. Entonces, cualquier pregunta, por favor, la vamos haciendo por el chat. Entonces, resulta que el músculo es de los órganos del cuerpo que más reaccionan a los cambios que tiene ese sistema nervioso autónomo. Cada vez que nosotros vamos a hacer contracciones, cada vez que nuestro cuerpo se mueve, cada vez que vamos a hacer una acción de movimiento, llega un impulso eléctrico hasta esa terminación nerviosa y este estímulo eléctrico que llega por estos cablecitos es el que hace que el músculo se contraiga. Aquí tenemos la longitud normal de un músculo que no está contraído, sino que está elongado, es largo, está relajado. Pero tenemos aquí la longitud de un músculo que está completamente contracturado, o sea, esa fibra está todo el tiempo acortada, contraída, tensa, gastando energía, como preparada para esa huida. Resulta que cuando existen esas descargas eléctricas, aquí se liberan un montón de sustancias que hacen que ese músculo se contraiga. Cuando ya el estímulo cesa, el cuerpo es capaz de volver a recoger todas esas sustancias que se liberaron en esta unión del nervio y del músculo, todas las toxinas que en algún momento resultaron de esa descarga eléctrica, el cuerpo es capaz de reciclarlas, de volverlas a guardar y prepararse para una siguiente contracción. Entonces, lo que sucede cuando yo tengo un estímulo neurológico continuo, cuando ese sistema autonómico mío está como tan disparado, todo el tiempo hay un estímulo eléctrico, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, este pobre músculo no tiene tiempo de relajarse, no tiene tiempo de ir a recoger todas esas toxinas que se acumularon, no tiene tiempo de volver a limpiar y poner la casa en orden, y ese montón de toxinas y de metabolitos que quedan ahí de toda esa contracción muscular se quedan como intoxicando continuamente el músculo. Y eso es lo que explica la aparición de tanto dolor, de incluso inflamación, porque muchas veces cuando nos tocamos algunos músculos los sentimos inflamados, los sentimos como llenos de líquido, los sentimos endurecidos y es porque no ha tenido el tiempo ese músculo de volver a reciclar todas esas toxinas y se van acumulando. Entonces aquí es donde me encanta esto
de que Farmacy no es carreta, Farmacy es ciencia, porque ahorita vamos a ver cómo algunos componentes de los productos que nos ofrecen tienen ese principio farmacológico de poder actuar en ese lugar donde se está generando el problema. Porque entonces, entendiendo de dónde viene el dolor muscular, porque el masaje sirve para el dolor muscular, o sea, ¿por qué cuando nos masajeamos el músculo encontramos alivio? Una de las cosas que más genera este beneficio del masaje es la teoría que se llama de la compuerta, que voy a intentar explicársela de una forma sencilla. Resulta que yo tengo un estímulo doloroso. Me aporreé este dedo con el martillo, me di un martillazo. Resulta que ese estímulo doloroso, las células de mi dedo, las células sensitivas, captan ese estímulo y lo transmiten a través de los nervios. Los nervios son cables eléctricos que comunican a todas las partes del cuerpo con el cerebro. Entonces, digamos que ese machacón viaja por la vía a través de las neuronas y va a llegar finalmente hasta el órgano blanco que es el cerebro. O sea, cuando nosotros experimentamos dolor, lo que duele o donde se hace esa interpretación del dolor no es ni en el dedo, ni en el pie, ni en el cuello, ni en la barriga, sino que es una sensación, una interpretación cerebral. Entonces, en ese momento, como toda esa información que al cerebro le está llegando por la vía del machucón es maluca, es desagradable, es muy escandalosa, el cerebro se concentra en ese estímulo que fue tan doloroso y tan potente. Pero resulta que si yo al cerebro, por la vía B, por la vía C, por la vía D, le empiezo a enviar unos impulsos diferentes, el cerebro es capaz de desconectarse de ese estímulo inicial y empezar a concentrarse en estos otros estímulos que me están llegando y que son de agrado. Por eso es que cuando uno se aporrea y se soba, el dolor mejora. Por eso es que cuando uno tiene un dolor y se aprieta un poquitico durante un momento, esa sensación de dolor mejora. Por eso es que los niños cuando se aporrean y nosotras como mamás corremos a acariciarlos, eso los mejora. Y no es una respuesta solo psicológica, ni, ay, pedaste con una sobadita tuvo, no. Eso tiene un principio fisiológico que es la teoría de la compuerta, donde el cerebro yo logro desconectarlo de ese estímulo doloroso inicial y permitirle que se concentre en un estímulo que es menos desagradable, que es más satisfactorio y así el dolor mejora. Y aquí, por ejemplo, es un cerebrito, el de la izquierda de sus pantallas, son todas esas zonas cerebrales que se encienden ante un estímulo doloroso. O sea, cuando nosotros tenemos un estímulo doloroso, muchísimas partes del cerebro se empiezan a prender. Entonces es una alerta. Recuerden que el dolor y el estrés son respuestas de supervivencia. Entonces ese cerebro se prende. Pero resulta que si yo logro tener un control del dolor, sea porque me tomo un analgésico, sea porque me hago un masaje, sea porque logro desinflamar esa zona que estaba inflamada, miren que ese cerebrito empieza a apagarse y ya no son tantas las zonas que se mantienen encendidas. Resulta que el cerebro tiene una facultad que se llama la neuroplasticidad. O sea, el cerebro es capaz de adaptarse a las condiciones del ambiente. Y por eso es tan importante que nosotros hagamos un manejo adecuado del dolor para que ese cerebro no sea un cerebro como un arbolito de Navidad con todas las luces prendidas por todas partes, sino que sea un cerebro que responda de una forma adecuada al dolor y que no sobreexagere esa sensación dolorosa. O sea, no está bien decirnos hay que aguantar y aguantar y aguantar y aguantar, porque entonces estamos permitiendo que el cerebro haga cambios estructurales en su función que van a hacer que cada vez sea más difícil poder calmar el dolor, que es lo que sucede, por ejemplo, en las sensibilizaciones cerebrales como la fibromialgia. Eso es lo que le sucede a un cerebro con fibromialgia. Está tan sensibilizado al dolor que todos los estímulos lo prenden y lo ponen como un arbolito de Navidad y empieza a experimentar sensaciones dolorosas donde no deberían haberlas.
Entonces, ¿cuáles son como las clavecitas para que un masaje sea exitoso? Uno es que hay que conocer un poquitico la anatomía de la zona donde vamos a hacer el masaje. Para eso no hay que meterse a estudiar, no hay que hacer clases grandes de anatomía. No, uno se puede meter a Google, en imágenes, busca músculos del cuello y le sale un esquemita de los músculos del cuello. Músculos del antebrazo, músculos de la parte lumbar, músculos de la pierna. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener un conocimiento de cómo están orientadas las fibras musculares de cada parte del cuerpo para poder hacer el masaje en esa misma dirección y poder saber cómo están organizaditas para yo hacerme un masaje que realmente sea un poquito más efectivo. Debemos utilizar productos que faciliten el deslizamiento de los dedos y de las manos a través de esas fibras musculares. Debemos hacerlo con una presión y una dirección adecuada hacia el músculo que vamos a masajear y debemos estar en un ambiente relajante. O sea, uno no se puede pretender hacer un masaje relajante cuando está en medio de una bulla que no permite que ese cerebro se concentre, cuando estamos en medio de una discusión, cuando estamos en medio de un montón de estímulos que están embolatando a ese cerebro y que no le van a permitir conectarse con el estímulo agradable que yo le voy a dar a través del masaje. Por eso es que cuando uno va a un spa se pone una música suave, se pone una luz tenue, se ponen velitas aromáticas, porque el cerebro necesita ser bombardeado de estímulos que sean adecuados y satisfactorios para que se pueda concentrar en esos estímulos y no en el dolor. Entonces, ¿cómo nos ayuda Farmacy a combatir el dolor muscular? Tenemos dos productos de la línea de geles de masaje corporal. El uno que es más famoso, conocido como el gel verde, y el otro como el gel rojo, pero tenemos el verde, que es el de castaño de Indias. No sé si alguien sabe por qué se llama Fer de Horse. Alguien que nos diga por el chat. Porque horse es caballo en inglés. Alguien que se anime por el chat. Muy raro ese nombre, ¿cierto? O sea, yo empecé a mirar y yo, uy, ¿por qué tiene el nombre? Y resulta que como el componente principal es la nuez del castaño de Indias, que es un árbol, lo utilizaban los campesinos de los lechos balcánicos para aliviar los dolores musculares en los caballos cuando llegaban muy fatigados de largas jornadas de trabajo. Entonces, así se conoce ese fruto en esa parte de Europa y por eso es que trae como el nombre del caballito en el gel. A mí me causó mucha curiosidad y por eso investigué. Entonces tenemos un gel que su componente principal es el castaño de Indias y tenemos un gel que su componente principal son páprica, pimentón y chile rojo, que ya vamos a hablar entonces un poquito de cuáles son esos beneficios. Esperen que esto, ya, ahora sí. Entonces, la castaño de Indias es una nuez, es como una semilla con una cubierta dura de un árbol de origen euroasiático y tiene un componente principal que se llama la escina. Y resulta que la escina es una sustancia que es capaz de regular en la parte muscular y circulatoria la barrera de líquido y es capaz de aumentar el tono, o sea, como la fuerza con la que los vasos sanguíneos son capaces de sostener la sangre dentro del vasito sanguíneo y por eso su principal uso conocido es con todo lo de los problemas circulatorios venosos. Y es también un desintoxicante natural. La hierba de San Juan es otro árbol que también es de origen euroasiático y se llama hierba de San Juan porque florece para la época que se consideraba que había sido el nacimiento de San Juan Bautista y tiene un componente principal que se llama la hiperforina.
Y la hiperforina también es una sustancia que es antioxidante, que es, ayuda a limpiar de toxinas, ayuda como desintoxicante y como antioxidante. Entonces, si ahorita estábamos hablando de que parte del problema muscular es que se quedan acumuladas las toxinas, que no es capaz el músculo de volver como a recoger todas esas sustancias que quedaron después de una contracción, pues es absolutamente lógico que una sustancia que ayude a desintoxicar mejore también esa inflamación y ese dolor muscular. La menta y el mentol tienen efectos antiinflamatorios y además dejan ese efecto frío que es capaz por ese momento de duración de embolatar al cerebro y desconectarlo de ese estímulo doloroso y permitir que el cerebro se concentre como en esa sensación de frío delicioso que ayuda a relajar tanto los músculos. Tiene árnica. La árnica también es un desintoxicante y un antiinflamatorio natural potente. Y el romero, que también tiene efecto desintoxicante y antioxidante. Entonces, estos son los componentes principales de nuestro gel de castaño de Indias. Y tenemos nuestro gel de páprica y chile, que está básicamente formado por pimentón. El pimentón es un componente natural al que se le han encontrado múltiples beneficios, entre ellos la producción de colágeno, estimula muchísimo la producción de colágeno, y por eso es que también tiene el beneficio desde la parte estética de tonificar la piel, reducir la apariencia de celulitis, reducir la profundidad de las estrías, porque ayuda a que el cuerpo sea capaz de producir mucho más colágeno. Es fuente de vitamina E y vitamina C, que están claramente relacionados con la salud de la piel y de los tejidos. Y el chile rojo tiene una sustancia que es la capsaicina. ¿Alguno de ustedes se acuerda del parche parche león, que le hacían tanta propaganda para los dolores musculares? Resulta que el parche león tiene una concentración gigante de capsaicina. La capsaicina es una sustancia que es anestésica, pero que puede ser muy irritante para la piel cuando se da en concentraciones muy altas. Por eso es que había gente que cuando se ponía su parche león se quemaba, le aparecían vetas o tenían una sensación de ardor que no les permitía continuar el uso, pero la proporción que tenemos en nuestro gel rojo facilita que nos podamos beneficiar de esa capsaicina, pero que no tenga tanta concentración que se pueda volver irritante. La ortiga también es ampliamente conocida como un desintoxicante natural, ayuda a barrer con la acumulación de líquidos, ayuda a sacar toxinas acumuladas. Y ustedes saben también que la celulitis tiene ese principio de que es una acumulación de toxinas en la parte inferior del tejido graso de la piel. Tiene también mentol, por eso también tenemos efecto prolongado de sensación fría, que nos ayuda tanto a que ese cerebro se concentre en ese otro estímulo. Y el jengibre, que es un potente desinflamatorio, desintoxicante y antioxidante. Entonces, si vemos aquí en estos dos productos, tenemos un montón de componentes de origen natural que nos ayudan a combatir ese origen del dolor, ¿cierto? A veces uno, para poder darle solución a las condiciones, tiene que entender cuál es ese origen y combatir las cosas desde el inicio para que podamos tener resultados mucho mejores. Con una ventaja grande, y es que son productos dermatológicamente comprobados y son productos naturales, ¿cierto? Uno tranquilamente se pudiera hacer un masaje con un diclofenaco en gel, pero todos sabemos que el diclofenaco es un antiinflamatorio, que su uso crónico puede generar problemas en el riñón, problemas en el hígado, que no es muy recomendable para las personas hipertensas y que aunque sea untado, pues hay un grado de absorción que puede generar efectos en todo el organismo. Entonces, digamos que sí se pudiera hacer masajes con otro montón de productos, pero aquí nos estamos enfrentando a unos productos de la más alta calidad y con unos componentes maravillosos que nos van a ayudar
a que ese músculo tan tenso pueda lograr un buen nivel de relajación. Vamos a pasar aquí. Esto se pegó. Ya no quiere pasar. Bueno, ahora sí, saquen sus geles. ¿Quiénes trajeron gel para la charla, para la clase? Levanten manitos. Todos estamos preparados. Bueno, Manito espero que levantado, todos Diana. estemos listos. La idea es que les voy a poner aquí un videíto de un automasaje que nos podemos empezar a hacer todos los días en el cuello. Escogí esta zona corporal porque el cuello y los hombros tienen una carga mecánica muy grande, o sea, la cabeza es muy grande y muy pesada para el tamaño del cuello. Al cuello realmente le toca muy duro todos los días cargar con el peso de la cabeza y más aún con el peso de nuestras ideas y de nuestras preocupaciones. Entonces la idea es que todos nos quitemos, si tenemos camisa, que nos quedemos con los hombritos descubiertos y que saquemos nuestro gel, el de su predilección, si quieren el de chile y páprica, si quieren el de castaño. Y la idea es que vamos a ubicar nuestros dedos pulgares detrás de las orejas en una zona ósea que es como más alita del resto, que se llaman las mastoides, y vamos a empezar a presionar con una presión que sea lo suficientemente fuerte para sentirla hacia abajo, y vamos a hacer esto durante 10 repeticiones. Liberamos al subir y apretamos al bajar, como recorriendo todo el implante del cabello en esta parte de la cara. 10 vecesitas. Una vez hayamos terminado esto, vamos a poner nuestros 4 deditos alrededor de la columna, como está aquí en el video, y con una presión adecuada los vamos a ir deslizando hacia la parte anterior del cuello. Y vamos a hacer esto también. Soltamos al subir y hacemos presión al bajar. Es normal si en el camino se encuentran confusiones, zonas altas, zonas que sean un poquito más sensibles. Esos son los nuditos que se nos van formando por el estrés. Ahora vamos a llevar nuestra cabeza hacia la inclinación derecha, la orejita va a intentar tocar el hombro derecho para acortar el músculo y lo vamos a agarrar con los otros deditos como si lo fuéramos a amasar. Y lo vamos a ir amasando como si lo quisiéramos traer hacia la parte anterior del tórax. Soltamos cuando vamos hacia atrás, agarramos cuando vamos hacia adelante. Con la orejita mirando hacia el hombro del mismo lado, para que el músculo esté más cortico y lo podamos masajear mejor. Janita, Cuando ¿puedes terminemos estas 10 veces, vamos a Diana, llevar el cuello en... Hola. ¿puedes Hola. disminuir la música o el volumen del video para poderte escuchar mejor? Ahí, Voy a... ahí lo Pero puedes. yo creo que ahí se va todo, creo yo. Sí, para No poder sé. escuchar a ti. ¿Ahí qué tal? Se escucha ¿Mejoró bien, ¿sí? o no? Se escucha mejor tu voz. ¿Sí o no, chicos? ¿Se escucha mejor la voz ahí? Sí, ahí se escucha mejor. Listo. Ahora vamos a elongar el músculo con el cuello hacia el otro lado para que el músculo quede más largo, y con los 4 deditos vamos a empezar a masajearlo desde como hacia el hombro. Recuerden que la presión es que se sienta presión, no que se sienta un dolor horrible, sino que se sienta una presión adecuada. Soltamos al subir y apretamos al bajar. Vamos a hacer esto 10 vecesitas, normal que haya brincos,
normal que haya sonidos más dolorosos. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Primero acortamos el músculo, o sea, como si la orejita fuera al hombro, y volvemos a coger con los 4 deditos a masajearlo, como si nos quisiéramos traer ese músculo para adelante. Lo vamos a hacer también 10 veces. Y luego lo vamos a repetir con la técnica de elongación, o sea, vamos a estirar el músculo y desde la protuberancia ósea hacia abajo, hacia el hombro, haciendo presión al bajar y soltando al subir. 10 veces. Ahora vamos a coger y vamos a tratar de hacer la misma técnica, pero vamos a tirar la mano un poco más atrás, casi que nos fuéramos a agarrar el omoplato o la paleta. Más atrás, lo que más nos permita la mano hacia atrás. Y tratamos de traernos el músculo hacia adelante, haciendo presión hacia adelante y soltando al regresar. A un lado, 10 veces. Y luego lo vamos a hacer al otro. Lo que más nos dé la manito desde el, como si quisiéramos traernos ese omoplato para adelante. Recorremos todo el músculo con una presión suficiente. 10 vecesitas. Ahora vamos a entrelazar nuestros dedos en la parte de atrás. Las palmas de la mano vamos a presionar la nuca. Como haciendo un bombeo, lo vamos a hacer también 10 veces. Ahora vamos a intentar girar un poquitico la cabeza como si fuéramos a mirar de medio lado. Se van a tocar la parte de atrás de la oreja y van a dirigir la mano hacia la parte de adelante, como a la clavícula. Esos músculos cargan muchísima tensión durante el día y son de los que más se vuelven sensibles. Van a ver que hay zonas donde uno casi que toca las fibras del musculito y brinca y duele y se siente muy tenso. Y vamos a hacer lo mismo al otro lado. Como hacia adelante, como si fuéramos a llevar la manito a la clavícula, desde atrás, desde la oreja. 10 veces con una presión suficiente para que el músculo logre relajar. Y finalizamos haciendo un poco de movimiento hacia arriba y hacia los lados. Y estamos listos. ¿Cómo se sintieron? ¡Qué delicia! Muy bien. Pues lo ideal fuera uno tener un masajista que le hiciera un masaje, pero a veces no tenemos, entonces yo con yo. Bueno, para finalizar, unas cuantas cositas pequeñitas que creo yo que es importante ahorita que nosotros estamos haciendo recomendaciones de productos de bienestar, y es que tenemos que ser muy responsables a la hora de recomendar productos de bienestar. Por eso digamos que no dudé ni un instante de ingresar a este equipo tan maravilloso, porque fueron semanas de estudiar, de buscar cómo había sido la experiencia de los productos en otros, porque obviamente hay una responsabilidad y una ética que hay que respetar. Lo otro es que tenemos que tener claro un equilibrio entre la expectativa y la promesa, ¿cierto? Nosotros no podemos decir y recomendar estos productos como si fueran la cura para todo, porque finalmente lo que para todo sirve no termina sirviendo para nada, pero sí esas condiciones tan claras que vimos donde vamos a obtener un beneficio real. Porque si yo
digamos, expongo una expectativa mucho mayor a lo que el producto puede ofrecer, pues voy a perder la fidelización como objetivo principal. Yo no puedo prometer algo que el producto real una vez y no sintió su expectativa satisfecha, pues probablemente no lo compre 2 veces, ¿cierto? Entonces, son como unos tipsitos ahí que creo yo que tenemos que tener de responsabilidad con toda la recomendación de productos. Bueno, finalmente, si hay personas nuevas que aún no son beauty influencer, que aún no están en esta maravillosa familia, pues los invitamos a que en esta misma sala de Zoom puedan escuchar ahorita a las 7 toda la propuesta de negocio, de cómo podemos adquirir estos productos con unos descuentos maravillosos, y no solo estos, sino todos, que son una maravilla. Y no sé si hay dudas, preguntas, comentarios. Muchas gracias, Diana. Hola, Bueno, alguien está levantando la mano. Gladys, sí, yo. adelante. Quería preguntarle, pues, por ejemplo, para las personas que tienen mucho dolor en sus venas varices, pues en las venas varices, ¿cierto? ¿Cómo deben aplicarse en el gel? O sea, y quería saber también si va disminuyendo la vena varice. Sí, claro, sobre todo si utilizamos el gel de castaña, porque como vimos ahorita, una de las propiedades es que aumenta la capacidad de los vasitos sanguíneos de retener la sangre. Lo ideal es que las personas que tienen problemas de circulación venosa todos los días eleven sus piernas más arriba del corazón durante unos 15 a 20 minutos y hagan bombeo de los músculos. O sea, que activen la parte muscular. Con las manitos más, con la extremidad que tienen comprometida mucho más arriba del nivel del corazón, ¿cierto? O sea, que las tengan muy elevadas y que con los talones hagan este movimiento para activar el bombeo. Y el masaje debe hacerse desde el tobillo hacia abajo, o sea, de abajo hacia arriba, que es la dirección natural en que las venas devuelven la sangre al corazón. No debemos hacer masaje de arriba hacia abajo porque entonces estaríamos devolviendo la sangre y ese no es el objetivo. Deberíamos, o sea, de abajo hacia arriba. O sea, desde el tobillo hacia la rodilla. Esa debe ser la dirección para poder activar esa circulación venosa. Ya si, por ejemplo, la persona tiene, aparte de las varices, dolor como en las marranitas, o sea, como ese dolor en las pantorrillas, puede utilizar los 2 geles. O sea, puede utilizar el de paprika para desinflamar y puede utilizar el de castaño de Indias para tonificar la parte circulatoria. O sea, uno no se tiene que casar con uno solo, se pueden hacer el uso de los dos geles. Por ejemplo, en la mañana el que me desinflama la páprica para irme a trabajar con toda, y ya cuando llego a la casita cansada, que voy a poner los piecitos altos y que quiero activar la circulación, utilizo el de castaña. Pregunta Mirta Marcela. Mirta Marcela, y una pregunta en el chat de Anita para irnos y cerrar, para darle paso. Muy buenas noches a todas. Tengo una pregunta, doctora. Con esa explicación de utilizar, por ejemplo, ambos geles para las venas varices, ¿en cuánto tiempo una persona haciéndose ese masaje juiciosamente en la mañana y en la noche podría empezar a notar la disminución del grosor O sea, la mejoría del dolor, del síntoma como doloroso y como la sensación de pesadez es inmediato? Obviamente es transitorio, ¿cierto? Pero con el uso continuado, ese efecto va a durar cada vez más. Ojo con la promesa que les decía ahorita, o sea, si es una señora de esas que tiene como los cables por fuera, o sea, como las instalaciones asomadas, que son esas venas gordas, gruesas, a punto de romperse, pues no le vamos a decir que esta es la solución porque estamos ofreciendo una promesa que no vamos a poder cumplir, ¿cierto? Hay que ser muy cuidadosos con eso. Pero si son las arañitas, si son esas venitas que apenas están empezando a asomar, más o menos 3 semanas de uso continuo, tienen que haber ya cambios realmente visibles en la apariencia de las varices.
O sea, es un tratamiento que exige constancia. Listo. Perfecto. Gracias. Gracias, Diana. Yo creo que ya. Dice la pregunta de Lina, ¿cómo hacer masajes en Bueno, la papada y con para el la de coco? papada, pues lo que hay que hacer es drenar, o sea, las toxinas y la grasita acumulada la queremos es drenar hacia los ganglios linfáticos del cuello, entonces debe ser en esta dirección. O sea, si la empezamos a hacer así, antes nos estamos reteniendo. El masaje de papá realmente debería ser hacia abajo, o sea, que yo pueda drenar, que pueda activar esa circulación con el palmeteíto, pero hacia abajo, o sea, la presión grande hacia abajo para poder drenar hacia los ganglios linfáticos. Bueno, muchas gracias, Diana. Gracias por todo este aporte científico de tu experiencia y bueno, creo que fue maravilloso. Les dejamos para las personas a quienes son invitadas aquí, comunícate con tu beauty influencer, la persona sé que las va a asesorar muy bien con respecto a todo lo que tenemos para que puedan adquirir la membresía si desean también y adquirir los productos. Un abrazo para todos, una feliz noche. Voy a cerrar aquí entonces la grabación. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, Diana, por todo. Chao.
Tati, hola. Hola Anita, buenas noches. Pues, buenas noches. ¿Puedes parar la grabación? Que acabo de salir de la reunión y me acabo de dar cuenta que está grabando. Listo, Que princesa. queda fácil. Gracias. Sí. Bueno, por estar extendiendo y abusivo.